Bueno, entonces este encuentro vamos a ver Markov. Eh, la idea es repasar, o sea, los puntos más claves del tema de Markov, de las cadenas de Markov. Obviamente hay mucho contenido, pero por lo general no se suele tomar tanto. Se enfoca más en cosas más puntuales. Y bueno, sobre esa base es la que voy a hacer esta presentación. Eh, y después hay bastantes ejercicios bueno, para ponerlo en práctica, que son de la guía o de parciales viejos del curso de Herrera. Así que sirven para tener una idea. Entonces arrancamos. Bueno, esta es la bibliografía que les puede servir para consultar, que está en el Drive, que está en la descripción del grupo. Está más que nada el libro de Bernardello, que tiene un capítulo dedicado a Markov, con las cosas más centrales del tema. Está bueno. Después hay una nota de clase de un estudiante, y calculo que también fue colaborador de la cátedra en su momento, Ballestero, que también, como dije, está en el Drive. Y está el texto de procesos de Markov de Grinstead y Snell, que está en inglés, pero también es muy completo. Si lo pueden, si se maneja con el inglés, les puede servir. Y los contenidos de esta presentación son los siguientes. Vamos a ver los procesos de Markov, que son. Vamos a ver cómo se representan a partir de las matrices estocásticas. Bueno, qué es un vector de estado, cómo se calculan las probabilidades, cómo se calculan los vectores de estado después de un cierto número de pasos, cómo calcular una probabilidad puntual, eh, cómo calcular un vector de punto fijo y después tipos de cadenas de Markov, sus propiedades y algunos ejercicios. Hasta ahí todo bien, todos me escuchan, todo bien, porque arrancamos. Sí, sí, todo bien. Dale, pues. Bueno, entonces, como primera idea para tener bien claro el concepto de qué es una cadena de Markov, es un proceso, o es una forma de mostrar mejor dicho, una cadena de Markov es un proceso donde la probabilidad de un suceso determinado depende de lo que sucede en el periodo inmediatamente anterior. Es decir, es lo opuesto a una probabilidad independiente. Es decir, el ejemplo más usado para esto, o el que le dio el origen a las cadenas de Markov, es, bueno, el que estudió el Markov originalmente, era cuál es la probabilidad de que haya una consonante o una vocal después de una consonante o de una vocal, digamos. La probabilidad de que una determinada tipo de letra apareciera después de otra eh, dependía, o sea, la probabilidad de la aparición de una cierta letra dependía de la letra que venía detrás. Eso es lo que descubrió Markov y le dio nombre a las cadenas de Markov. Entonces cualquier o buena parte de los procesos se pueden expresar como una cadena de Markov, donde el suceso en T más uno o en, digamos, en el próximo paso depende del suceso en el momento actual. O similarmente, el suceso actual depende del suceso en T menos uno. Entonces, estos procesos de Markov se describen con matrices estocásticas, que son un tipo de matrices particulares eh, que tienen las siguientes características. A ver, esperen que pongo el puntero. Que cumplen estas características de acá. Básicamente que todas las P y J, que son las probabilidades de pasar de un estado J hasta el estado I, son mayores o iguales a cero. Es decir, son probabilidades normales, digo, no podemos tener una probabilidad negativa. Y además cumplen con esta que es la ley de cierre, que dice que la probabilidad, eh, la sumatoria de los P sub I sub J para todo J da igual a uno. Es decir, la probabilidad de pasar del estado uno al estado uno más la probabilidad de pasar del estado, supongan que acá está el estado uno al estado 2 y así sucesivamente hasta la probabilidad de pasar del estado uno al estado n. Si sumamos todas esas probabilidades tienen que dar uno, porque si estamos en el estado uno y podemos pasar a n estados, digo, alguno vamos a pasar. O sea, eh, todas las probabilidades están contenidas en cualquiera de esas probabilidades distintas. Y tienen que sumar uno. O sea,
Bueno, la ley de cierre de estadística básica es esa. Y se debe cumplir para toda fila. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, esta es una matriz estocástica. O sea, describe un proceso, una cadena de Markov. Em, ¿Se entendió eso último? Sí, sí, eso sí. Joya. Bueno, eso es lo más sencillo. Eh, Normalmente asociado tenemos un vector de estado que nos dice con qué probabilidad nos encontramos en un estado en particular. Eh, si tenemos n estados, puede ser la probabilidad de encontrarnos en el estado uno, 2 o en el estado n. Como dice acá esta descripción, nos da la probabilidad para cierto momento del tiempo t de estallarnos en un estado particular. Y es un vector fila. Hay un vector particular que es el vector inicial, b a la 0, que tiene la probabilidad de hallarnos eh, en la situación inicial en un determinado estado particular. Y luego, para calcular, eh, porque nos puede interesar en con qué probabilidad nos encontramos en un determinado estado tras n periodos, o n momentos, o n pasos. Entonces, esa probabilidad se calcula como el vector inicial por la matriz de transición, que es la que vimos antes, elevada a la cantidad de pasos. Entonces, si quiero saber tras un paso con qué probabilidad me encuentro en cuál estado, tengo que elevar p a la 1, o sea, p, y multiplicar el vector inicial por ese p. Como se ve acá, es sencillamente una multiplicación fila por columna, que nos da cada uno de estos elementos. Es decir, lo que estamos haciendo en realidad es multiplicar cada, la probabilidad de encontrarnos en un estado en particular por la probabilidad de pasar de ese estado al estado uno. Entonces, la sumatoria de esas probabilidades, que son conjuntas, nos da la probabilidad de, tras un paso, encontrarnos en el estado uno. Bueno, acá pongo un ejemplo para que quede bien claro y bien gráfico. Tenemos una matriz de transición de tres estados, que son A, B y C. Noten que este cero de acá es la probabilidad de pasar del estado A, que está en la fila, al estado A, o sea, permanecer en el estado A, que es nula. Lo mismo, esta probabilidad es la probabilidad de pasar del estado A al estado B, que es de 0,5, y lo mismo, esta es la probabilidad de pasar de A a C de 0,5. Noten que suman todas 1. Acá también suman 1, estas también suman 1, y son todas positivas o nulas. Y tenemos un vector de estado inicial que es este, que es 1, 0, 0. O sea, implica que nos encontramos con certeza en el estado A. Una probabilidad de 1 implica eso. Entonces, si yo quiero saber con qué probabilidad me encuentro en cada uno de los estados tras un paso, hago esta multiplicación, ¿no? Acá. Que acá está desarrollada, entonces es 1 por 0, 0 por 0,2, 0 por 0,6, y bueno, así con todas las multiplicaciones fila por columna, y me da esta probabilidad. Que si se dan cuenta, digo, y vuelven al inicio, es la fila de arriba. O sea, si nosotros sabemos que estamos con total certeza en el estado uno, perdón, en el estado A, la probabilidad de pasar al estado B es sencillamente esta fila. Y de pasar al estado C, perdón. Porque con certeza estamos en el estado A. Bueno, digo, todo esto, si vieron las clases, es lo más inicial de Markov, digo, no es muy complicado. En sí el tema no es tan complicado. Eh, pero bueno. Luego tenemos que podemos calcular probabilidades de transición puntuales, es decir, en vez de, por ejemplo, calcular el vector de estados completo, perdón, ¿alguien iba a hablar? Sí, perdón, justo se me cortó. Ah, está. El vector 1, 0, 0 es información que te dio el ejercicio, por ejemplo, ¿no?
de Sí, que sí. vos con certeza estás en el estado uno y te vas Tal a quedar cual. ahí, No significa que te vayas a quedar ahí. Ojo. en ese vector sí, porque si dice 1, 0, 0 no sería así. No, el vector de estados inicial te dice con qué probabilidad estás en ese estado. No implica una Ah, transición. ok, Solo la al matriz de inicio, digamos. transición implica eso. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, ahora podemos calcular probabilidades de transición puntuales. En vez de calcular toda una matriz con todas las probabilidades de pasar de un estado a otro, podemos calcular una determinada probabilidad de pasar de un estado a otro, una P sub I sub J. Y acá lo que hago es en dos pasos porque por una cuestión de que en los ejercicios por lo general les van a pedir para dos pasos, porque esta ecuación de Chapman-Kolmogorov, eh, a partir de una cantidad de pasos, digo, se vuelve bastante extensa, no. Entonces, lo más probable es que les tomen un ejercicio, digamos, para dos pasos. De última, después la pueden buscar, está en cualquiera de las bibliografías, pero suele ser este el caso. Y es sencillamente la sumatoria de todas las probabilidades conjuntas de pasar del estado I al estado J. Entonces, una forma, por ejemplo, de pasar del estado I al estado J en dos pasos sería eh, estar en el estado I y quedarme en el estado I. Entonces, sería la probabilidad de quedarme en el estado I por la probabilidad de quedarme en el estado I. Es decir, no moverme en ningún momento. Pero también podría ser la probabilidad de pasar el estado I al J. Perdón, acá estoy haciendo cualquiera. Eh, acá sería todo J, ¿no? Porque, no, perdón, estoy tirando cualquiera. Un momento, voy a borrar todo y voy a empezar de nuevo. A ver. Entonces supongamos que I y J son dos estados distintos, ¿no? Entonces, una probabilidad es pasar de I a J y quedarme en J. Es decir, uno de los caminos posibles. Otra sería que arranco en I y me voy, no sé, a K, por ejemplo. Y de K me voy a J. Es decir, depende de cuántos estados tengamos, pero siempre es una probabilidad conjunta de dos probabilidades, porque tenemos solo dos pasos. ¿Eso se entendió si no lo explico de nuevo porque quedó medio raro? Yo lo entendí. Perfecto. Bien. Entonces, para calcular una probabilidad puntual, podemos usar esta fórmula que es más fácil que calcular todas las matrices, los productos de matriz. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de decir. Después un concepto central que se asocia con ya lo que vimos de autovectores y autovalores, que es el vector de punto fijo, que por lo general se simboliza con la letra pi, pero también puede usarse la letra W minúscula. Eso igual se los van a aclarar, es la muerte. Pero bueno, acá vamos a usar pi. Y es un vector de estados que cumple con esta propiedad. Que digamos, si yo arranco en el vector de estados pi y multiplico por la matriz de transición, me quedo en pi. Es decir, o me quedo en pi. Existe la misma probabilidad que estoy con la misma probabilidad que si en el vector de estados inicial. Es decir, no cambia la probabilidad de estar en un estado o en otro. Por lo tanto, es un vector de punto fijo porque implica que alcanzado ese punto, ese vector de estados, nos vamos a mantener ahí. Es como el equilibrio. Una forma de pensarlo también es como el autovector de P, correspondiente al autovalor lambda igual a 1. Eh, Esto ahora igual lo pensé aclarar, pero es una propiedad de las matrices estocásticas que siempre tienen el autovalor lambda igual a 1. Entonces se puede pensar como si acá estuviera lambda. Bueno, en este caso como lambda es 1 no está, o está, pero no lo vemos. Pero se puede pensar de esa forma. Y por lo tanto podemos calcularlo por sistema de ecuaciones lineales o por matriz adjunta, ¿no? Al ser un autovector,
aplica los mismos procedimientos que en la unidad de autovalores y autovectores. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Imagino que no. Bueno, entonces seguimos. Y acá puse un ejemplo. Digo, esta matriz que tenemos acá, que de entrada, o sea, podemos chequear que sea de estocástica, pero bueno, es fácil. Esto suma uno, esto suma uno y esto suma uno, esta fila. Todas las probabilidades son mayores o iguales a cero. Y bueno, arrancamos planteando eh, la definición del vector de punto fijo y reemplazamos. Entonces, nosotros lo que queremos hallar es ese vector. Entonces vamos a usar las tres incógnitas x y z para definir cada uno de los elementos de ese vector, que multiplicados por la matriz de transición tiene que dar el vector de punto fijo. Y acá, para hacer más fácil, podemos pensar como el vector de estados es también un vector de probabilidad, entonces cumple con ley de cierre y por lo tanto todos sus elementos, al ser probabilidades, suman uno. Podemos pensar que z en realidad es uno menos x menos y. Y así nos sacamos una incógnita de encima. Entonces, nada más simplemente efectuamos eh, la multiplicación y tenemos que x por 0,1 más y por 0,2 más 1 menos x menos y por 0,6 nos da x, ¿no? Entonces, lo mismo para y tenemos el sistema de ecuaciones lineales. Que, bueno, lo despejamos, lo resolvemos y llegamos a esta expresión de acá. Bueno, básicamente resolvemos el sistema de ecuaciones lineales y tenemos la solución que nos da los valores de x y por lo tanto de z, que son x igual a un tercio, y igual a un cuarto y z igual a 5 doceavos. Que nuevamente, por la misma definición que hicimos, van a sumar 1. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Es lo mismo que, o sea, en vez de reemplazar ahí el z por uno menos x menos y, yo planteo una tercera ecuación que sea z más x más y es igual a uno, ¿no? Total, hago lo mismo después. Z más x más y es igual a 1. Claro. Y Eh, despejo de ahí sí, una, o sea, hago lo mismo. Sí, sí. es exactamente lo mismo, sí. Acá nada más efectúa la comprobación, digo, con el vector de punto fijo, lo multiplico por la matriz de transición y van a ver, o sea que acá lo puse como traspuesto, pero para que entre en el slide. Pero bueno, básicamente esa multiplicación, si la efectúan, les va a dar el vector de punto fijo. Es decir, siempre que tengan dudas, a ver si lo sacaron bien, pueden probar que al hacer esto les dé el mismo vector. Y hacemos el otro método para ver cómo funciona, que bueno, si lo entendieron bien desde autovalores y autovectores, acá no les va a costar tampoco, pero tenemos la matriz de transición, que es la misma de antes, y planteamos, como planteábamos cuando buscábamos los autovalores, que pi por la matriz de transición es igual a lambda por la matriz de transición, por pi, perdón, y si multiplicamos por la matriz de identidad a ambos lados, debería, bueno, acá se simplifica porque la identidad por p es p, y podemos pasar restando la identidad por lambda por pi y factorizar por pi, y nos queda igual al vector nulo. Entonces, acá simplemente tenemos que hallar la ecuación característica para que este sistema tenga solución distinta de cero, y planteamos el determinante de la matriz con el lambda, perdón, con la matriz así como está, que es este determinante que tenemos que calcular acá, y nos da el polinomio característico que va a tener tres raíces, porque el orden de la matriz es 3, y en particular llegamos a que tenemos estos autovalores, de los cuales uno es el autovalor lambda sub 1 igual a 1, que como les decía, las propiedades de las matrices estocásticas siempre tienen el autovalor lambda igual a 1. Esto es muy importante.
Y ahora el vector de punto fijo va a ser el autovector asociado a este lambda sub 1 igual a 1. Entonces simplemente armamos la matriz B sub 1 que surge de reemplazar lambda sub 1 en P menos la identidad por lambda, que nos da esta matriz de acá, y calculamos la adjunta. Lo único que cambia acá respecto al cálculo de autovectores normales es que vamos a tener que elegir una fila. ¿Por qué? Bueno, porque el pi es un vector fila, no es un vector columna. Entonces, no es que ahora no elegimos una columna, no es no como antes, sino que ahora elegimos una fila. Está acá, que como ven igual son todas iguales. Y lo único que nos falta hacer es, bueno, como estos elementos del vector tienen que cumplir la propiedad de cierre, de la ley de cierre, tenemos que sumar todos los elementos y a cada uno de los elementos dividirlo por esa suma. Entonces nos va a quedar este vector, que bueno, es el mismo que encontramos antes. Entonces nunca hay que olvidarse de hacer este paso porque si no nos va a quedar un vector que no cumple con la ley de cierre. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda? Si podrías repetir lo último que me dijiste, el último paso. El último paso, dale. Utilizaste la primera fila y después. Elegimos la primera fila, o en realidad cualquier fila, siempre que sea una fila, y sumamos todos los elementos, ¿no? Esto que hice acá. Y cada uno de estos elementos los vamos a dividir por esa suma. Así nos queda ¿cómo se dice? Cada uno de los elementos va a ser una proporción de esta suma total, y por lo tanto, ahí la cagué, ¿no? Y por lo tanto, no nos va a quedar la suma de los elementos no nos va a dar mayor que 1. Porque si nos diera mayor que 1 no sería un vector de probabilidad. Es decir, quizás la suma de todos los elementos daría más que 1. O menos que 1. ¿Me explico? ¿Sabes que justo se te trabó un toque? ¿Sí? Ah, perdón. Sí. Eh, ¿Desde qué parte? Porque si no arranco desde el principio. Desde que empezaste a decir por qué lo dividías por eso. Ahí va. Em, Porque el objetivo es que cada elemento sea una proporción de la suma total. Cuestión de que la suma de los elementos no nos puede dar más que 1. Claro, Entonces vos estás ponderando cada elemento por su peso dentro del total, entonces no te puede dar más que 1 o menos que 1. Siempre te va a dar la sumatoria de estos elementos, te va a dar 1. perfecto. Es como cuando, no sé, suman las notas o por ejemplo, un parcial. Bueno, este ejercicio pondera 50%, este ejercicio pondera 30% y este pondera 20%. Pero ninguno, o sea, si me saco un 10 en el primer ejercicio, como pondera 50%, sobre el total va a ser un 5. ¿Se ve? Claro, claro, perfecto. Nada, me estaba confundiendo de que porque no daba uno las filas, pero después me acordé que esta no es una materia de transición, así que nada. Claro. Ya te entendí cuál era la lógica. Ahí va, ahí va. Joya. Santi, una pregunta. Sí, Eh, Ahí que estás dividiendo 0,44 sobre 0,44 más 0,33 más 0,55. sí. Siempre es porque tomaste una fila, ¿no? Que esta es la sombreada con azul. Claro, siempre son los elementos de la fila Exacto. y Es un no elemento de columna. la fila dividido el total tipo, de la fila. Claro. Listo, perfecto. Es lo único que cambia respecto al cálculo de autovectores normal. Joya, gracias. Bueno, y entonces, ya casi cerrando la parte más teórica, tenemos el tipo de cadenas de Markov, que son tres, digamos, que vamos a ver. Una son las regulares, que la definición es que para alguna potencia de P de la matriz de transición, todos los elementos son positivos, y digamos una interpretación más bajada a tierra sería que podemos pasar de cualquier estado a cualquier estado en n pasos,
Es lo que implica una matriz de transición con todos los elementos positivos. Para alguna potencia de n, ¿no? No implica que siempre, que inicialmente esa matriz tenga todos los estados positivos. Y la otra que vamos a ver son las ergódicas, o también llamadas irreducibles, que significa que implican que se puede llegar desde cualquier estado a cualquier otro. No necesariamente en un solo paso, ni en la misma cantidad de pasos. Si estamos hablando de, por ejemplo, del estado I al estado J, puedo tardar, no sé, 2 pasos, pero para ir del J al I puedo tardar 5, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay una regla, o mejor dicho, ¿cómo se dice? Una correspondencia que dice que si es regular, necesariamente es ergódica, y esto se demuestra fácil porque si a partir de cierta cantidad de pasos podemos ir de cualquier estado a cualquier otro estado, entonces necesariamente eh, cumple que se puede llegar desde cualquier estado a cualquier otro. Entonces es ergódica. Pero la recíproca no se cumple, porque puede ser que se pueda llegar desde cualquier estado a cualquier otro sin que la matriz tenga todos los elementos positivos. Y acá, como para que les quede asentado, hay un ejemplo de una matriz que es ergódica, porque podemos ir del estado 1 al estado 2, es decir, esta es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2, y podemos ir del estado 2 al estado 1, que es esta probabilidad acá. Entonces es ergódica. Pero si multiplicamos P por P, por ejemplo, para hacer un paso, mejor dicho, 2 pasos, entonces nos queda este elemento de acá arriba, nos queda 0 por 0 más 1 por 1. Entonces nos queda 1. El elemento de arriba a la derecha nos queda 0 por 1. Si no, estoy bien. Como estas a veces cuestan hacerlas en vivo. 0 por 1 y 1 por 0. Entonces nos queda 0. En definitiva, lo que sucede es que nos queda la matriz así. Nos queda 1, 0, 0, 1, si no me equivoco. Y se puede ver que que no nos queda todos los números positivos. Y si volvemos a multiplicar por P 3 veces, nos va a quedar de nuevo esta matriz acá. Entonces nunca es regular. Creo que queda así, ¿no? Si no, lo hacemos más tranquilos, pero me parece que esa era la lógica. Entonces, para algunas potencias de n, eh, es ergódica, para algunas no. Mejor dicho, o sea, eso último no lo dije. Es ergódica, pero no es regular, básicamente. ¿Se entendió o lo hacemos completo? Se entendió, se entendió. ¿Sí? Oye. Bueno, aproveché para tomar un mate. Cualquier cosa, si hay alguna duda por el chat que no estoy viendo, avísenme. Yo, como les digo, no puedo ver el chat. Bueno, y la otra, Tengo tercer una tipo de... consulta. Perdón, ¿sí? ¿Y si es absorbente? Si es una matriz con estado absorbente, ¿influye? ¿En qué? ¿Influye en qué? Por ejemplo, en que no se puede ir de un estado a otro, sino que una vez que llega al estado absorbente no puede volver. Em, ¿Vos decís en si es ergódica o regular? Si es absorbente. Claro, Por definición, si es absorbente, no es ergódica. En este caso, parecería que es absorbente, pero ahora cuando veamos la definición de absorbente van a ver que no cumple esa definición. Ahora cuando explique lo de absorbente queda más claro. Entonces, una matriz de una cadena de Markov de absorbente se dice que tiene al menos un estado absorbente y cuya probabilidad de mantenerse en ese mismo estado es igual a 1, y es posible llegar a un estado absorbente desde cualquier estado, no necesariamente en un solo paso. Es decir, estas dos propiedades son
claves, digo, a veces solo nos quedamos con esta, pero la otra también es importante. De hecho, lo que sucede con esta matriz de acá es que tiene dos estados absorbentes, si se quiere, pero no podemos ir del estado, de este estado, no podemos ir al estado 2, no podemos, que es absorbente, pero no podemos pasar, y viceversa. No podemos ir del estado 2 al estado 1. Entonces, bueno, y adicionalmente los estados que no son absorbentes se denominan transitorios. Entonces, acá tiré dos matrices, quiero que me digan cuál es absorbente y cuál no. A ver si alguien se anima. Puede ser que la primera fila, La primera fila, ¿qué? ¿Es absorbente? sí, De esta decís vos, de P. claro. Sí, pero en esta también. Pero en realidad si es absorbente se define por la matriz, por todos los elementos. Eh, o sea, a primera vista lo que vemos es que las dos tienen un elemento que es absorbente un estado, perdón, que es absorbente, porque la probabilidad de quedarse en ese estado, por ejemplo, si fuera el estado A, es 1. Pero ¿qué pasa? En esta de acá, en esta la P', no podemos ir al estado 1. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en el estado 2, si este es el estado 2, solo puedo ir al estado 3 con probabilidad 1. Si yo estoy en el estado 3, solo puedo ir o al estado 2 con probabilidad 0,4 o al estado 3, o sea, permanecer en el estado 3 con 0,6. Por lo tanto, si bien tiene un estado absorbente que es el estado 1, como no puedo ir desde el estado 2 y el estado 3 a ese estado 1, no es absorbente. En cambio, esta de acá sí, porque está el estado absorbente que es el 1 y puedo ir desde cualquier estado, puedo ir a ese estado absorbente. ¿Se entendió? Calculo que sí. Vamos a borrar las... Tengo una pregunta así medio básica, pero cuando nosotros no nos dan información de dónde empezamos, pero nos dice que empezamos, por ejemplo, suponete la matriz P, Sí, empezamos en el momento 2, sí. ¿estaríamos empezando en 0,3 o no tiene ninguna relevancia eso? Empezamos en el estado 0,3. Lo que tendrías es un vector de estados inicial, por ejemplo Que así. sería 0,10. Claro. Porque acordate, o sea, la matriz de transición te dice una probabilidad de moverte de un estado a otro, no una... eh, o sea, es dinámica, si se quiere. No es que estás en ese estado, sino que es la probabilidad de pasar del estado al otro. Claro, claro, pero supongamos que el ejercicio nos dice que empezamos en el estado 2. Ujú. Estaríamos en la multiplicación del vector 0, 1, 0 por la matriz. 0, 1, 0 por la matriz. Eh, eso sería si quisieras saber en cuánto estás en un paso. Tras un paso, ¿en qué estado te encontrarías? ¿Me Claro, explico? Porque el vector de estado inicial te dice dónde estás al principio digamos, en t igual 0, si se quiere. En cambio, si vos querés saber en el siguiente paso en cuándo estás, en qué estado estás, tenés que multiplicar por p. claro, claro, claro. Particularmente lo que te va a pasar es que si vos sabes que con certeza estás en el estado 0, tras un paso, el vector de estado va a ser este, porque eh, si vos estás en el estado 2, digo, o podés ir al estado 1 con probabilidad 0,2, o al estado 2 con probabilidad 0,3, o al estado 3 con probabilidad 0,5. Entonces, la probabilidad de estar en cualquiera de esos estados va a ser la probabilidad de pasar del estado 2 a ese estado. 0,2, 0,3 y 0,5. Pero bueno, es un Perfecto, caso gracias. particular. Bueno, borro de nuevo Ahí va. Y bueno, se dice que las matrices absorbentes se pueden llevar a la forma canónica, que es sencillamente llevar los estados absorbentes acá abajo
donde se va a formar una matriz identidad. Acá vamos a tener una matriz nula. La matriz R significa las probabilidades de pasar de los estados transitorios a los estados absorbentes. Y la matriz Q es la probabilidad de quedarse en los estados absorbentes, ¿no? Yo acá les puse un ejemplo. Tenemos 4 estados, donde A y B son estados transitorios y C y D son estados absorbentes. Entonces los estados absorbentes los llevamos hacia abajo y hacia la derecha y nos queda la matriz identidad. De este lado, necesariamente tenemos que tener una matriz de ceros, porque si tenemos estados absorbentes, la probabilidad de pasar a estados transitorios va a ser nula. Y arriba después tenemos dividido entre, o sea, tenemos los estados transitorios y las probabilidades de pasar de estados a un estado transitorio o a un estado absorbente. Esto ahora voy a explicar por qué nos sirve tenerlo en esa forma. Cuando pasemos a este tema, que es el límite de cadenas de Markov, cuando n tiende a infinito. Y hay 2 casos relevantes, que es cuando la cadena es regular, el límite de la matriz de transición elevada a la n, cuando n tiende a infinito, es W mayúscula, que es la matriz estocástica del mismo orden que P, cuyas filas son todas iguales al vector de punto fijo, ¿no? Entonces todas las filas van a ser el vector pi de esa matriz de transición. Y es, digamos, el punto de equilibrio, digamos. O sea, si yo defino un vector de estados cualquiera y lo multiplico por la matriz W, siempre voy a estar en el vector de punto fijo. Porque esa es ahí donde tiende la matriz ¿cómo se llama? En el infinito, digamos, en el largo plazo. Por otro lado, tenemos la cadena absorbente, cuyo límite, mejor dicho, o sea, lo que podemos decir sobre las cadenas absorbentes es que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de estar en un estado transitorio va a ser nula, ¿no? Si esta matriz Q era la probabilidad de pasar de un estado transitorio a otro, o de permanecer en un estado transitorio, si calculamos Q elevado a la n, cuando n tiende a infinito nos va a dar nulo. Entonces, necesariamente vamos a hallarnos en el límite, nos vamos a hallar en un estado absorbente. Porque esto va a ser todo cero. Esto necesariamente va a tener que tener algún número positivo. O sea, indicando que estamos en un estado, que vamos a pasar a un estado absorbente. Esto tiene que ser cero porque para que se cumpla la ley de cierre. Y necesariamente vamos a estar en alguno de los estados absorbentes. Después, en cuál de los estados absorbentes, si hay más de uno, bueno, eso es más complicado, pero no se suele ver. Simplemente podemos decir que en el límite la cadena va a ser absorbida, se dice, va a ser encapsulada en uno de los estados absorbentes. ¿Alguna duda? No. Bueno. Y ahora pasamos a la parte más, digamos, grosa del encuentro, que va a ser los ejercicios. Santi, Sí, perdón, ¿viste que se ve también lo de la... No me sale el nombre ahora. La matriz fundamental. sí. No entendí bien, porque hay en el Power que es de Rita, a lo último hay un ejemplo con la matriz fundamental. O sea, no entiendo el funcionamiento, o sea, ¿qué información me puede brindar? Mira, para la parte práctica, yo te diría que ninguna. O sea, Ah, ok. por lo menos desde mi experiencia, no. O sea, los temas que se usan de Markov realmente no son todos los que dan. Por eso yo acá les encapsulé todo lo que yo considero que es relevante. Eh, Salvo que hayan modificado las guías o que por algún motivo cambien los ejercicios que toman, me parece que no se justifica, pero bueno, yo no organizo la cátedra, así que no, no tengo forma de influir en eso, pero bueno. Ok, gracias. Igual ahora con los ejercicios que veamos,
les doy como un pantallazo de lo que es relevante. Entonces, una aclaración es que no preparé los ejercicios, digamos, en PowerPoint como para poder mostrarlos y ya, sino que los voy a hacer en vivo. Así que bueno, paciencia, pero les va a servir, me imagino. Entonces, este primer ejercicio bien sencillo. eh, Primero que nada voy a preguntar si les parece que lo haga, si no, si les parece muy sencillo, pasamos a otro. O no sé, si a cualquiera de ustedes les sirve, digo, vale la pena hacerlo. A mí sinceramente me sirve. ¿Sí? Bueno, ya con eso es suficiente. Sí, sí, a mí también. De una. Bueno, entonces dice, ejercicio 2 de no sé, creo que es de la guía, ahora no me acuerdo. O de. Bueno, después le busco si no. Pero dice que tenemos la siguiente matriz de transición con tres estados, X y Z, que tiene estas probabilidades de transición, donde tenemos A y B que no los conocemos. Y nos pregunta para qué valores de A y B la matriz es estocástica. Entonces, como sabemos, la matriz estocástica cumple que la ley de cierre, que la sumatoria de todos los elementos de la fila va a sumar 1 y que las probabilidades son iguales o mayores que 0. Entonces, es sencillamente plantear que 0,5 más 0,2 más A va a dar a 1, va a ser igual a 1. Entonces, A tiene que ser 0,3, ¿no? Para que sea 1. Después, en la segunda fila, si sumo 0,8 más 0,1 más B, tiene que dar igual a 1. Y sabemos entonces que B va a ser igual a 0,1. Disculpen la letra, pero no saben lo difícil que es escribir con el mouse. Eh, y digo, después tenemos que reemplazar acá A más B, va a ser 0,4. Esperen que la escribo acá arriba. ¿Todo bien? Entonces 0,5, 0,2 y 0,3, 0,8. Pueden ir pensando el segundo punto porque está relacionado. 0,1. Dios, qué espanto esto. A más B es 0,4, B es 0,1 y esto 0,5. Vemos que la última fila también cumple la ley de cierre. Digo, podría suceder que esté planteado el ejercicio mal y los quieran cagar y que esto dé más que 1, pero bueno, eh, digo, siempre chequeen que la ley de cierre se cumpla. Entonces, ¿para qué valores de A y B la matriz es estocástica? Bueno, para esos valores de A y B. Entonces, después nos pregunta si la matriz de probabilidades de transición es regular, ¿y ustedes qué me dirían? Yo diría que sí, ¿Pero por qué? porque los elementos son todos positivos, digamos, Claro, y no son nulos. o sea, para P elevado a la 1, o sea, que sea regular nos pide que para alguna potencia de P todos los elementos sean positivos. Para P a la 1, que es llanamente P, digo, todos los elementos son positivos, por lo tanto es regular. Y no hay más vuelta que darle. Así que está bien la respuesta. Nada más me interesa la justificación. Em, Luego nos pregunta, si en t igual 0 el sistema se encuentra en X, ¿cuál es la probabilidad de que el sistema en t igual a 2 se encuentre en Z? Y acá lo que tenemos es que plantear el vector inicial, el vector de estados inicial, B igual 0, que nos estaría diciendo que el sistema se encuentra en X, básicamente que con probabilidad 1 estamos en X, ¿no? Si cada columna implica un estado, ese es el vector inicial. Y nos pide hallar la probabilidad de que el sistema en t igual a 2 se encuentre en Z. Acá podemos plantear toda la multiplicación de las matrices o sencillamente usar la ecuación de Chapman y Kolmogorov, o Kolmogorov, no me acuerdo bien cómo era, que era lo siguiente.
que era la multiplicación de K igual a el orden de la matriz, si no me equivoco, por la probabilidad del estado I al estado K, por la probabilidad de estar en el estado K y pasar al estado J. Si no me equivoco, era esa. Entonces, nosotros lo que tenemos que calcular es toda esa sumatoria de probabilidades. Entonces, por un lado, eh, nosotros tenemos lo siguiente. Si arrancamos con K igual a 1, déjame ver si puse bien la fórmula, por las dudas, para no arrancar mal. Sí, estamos bien. Bueno, entonces planteamos esa sumatoria y para K igual a 1 tenemos que es la probabilidad de pasar eh, del estado X. ¿No? ¿Esto está bien? ¿Estoy planteándolo bien? Planteémoslo así. La probabilidad de estar en el estado Z y K igual a 1 sería el estado X por la probabilidad de pasar de X a Z. Bueno, acá me está confundiendo que es con números y yo lo estoy haciendo con letras. Más la probabilidad de estar en Z y pasar a I por la probabilidad de estar en I y pasar a Z. Más la probabilidad de estar en Z y pasar a Z por la probabilidad de estar en Z y pasar a Z. ¿No? Me parece que ahí estamos. Eh, Parece que eso era todo. Y bueno, obviamente hay que reemplazar los números. ¿No tendría que empezar en X? Porque dice que en T0 el sistema se encuentra en X, o nada que ver. Tipo, yo lo Claro, hice, puse P de XX por P de XZ, sí, más P de XY por P de IZ, sí, más P de XZ por P de claro, ZZ. claro, está bien. Sí, sí, no. No estoy acostumbrado a usarlo porque yo siempre usaba o sea, multiplicaba la matriz directamente, pero sí, tenés razón. Es eso. Digo, si ya sabemos que estamos en X, está muy bien lo que decís. Entonces, vamos de nuevo, es la probabilidad de estar en X y pasar a X por la probabilidad de ir de X a Z, más la probabilidad de XY por la probabilidad de YZ, más la probabilidad de XZ por la probabilidad de quedarnos en Z. Entonces viene ahí, no sé quién habló, pero viene ahí por corregirme. Y tenemos la probabilidad de quedarnos en X es 0,5, por la probabilidad de pasar de X a Z es A, que es 0,3, más la probabilidad de X a Y es 0,2, por la probabilidad de Y a Z es B, que es 0,1. Espero que esto se entienda cuando termine de escribir. La probabilidad de XZ es A, que es 0,3, por la probabilidad de quedarnos en Z, que es 0,5. Si alguien tiene la calculadora a mano y quiere hacerlo, si no, me tienen que esperar a que lo calcule. Da 0,32. 0,32. Bueno, fantástico. Entonces, esta sería la respuesta de... Esto sería P, X, Z en dos movimientos, en dos pasos. 0,32, está bien. Entonces, salvo que alguien tenga una duda, digo, borro lo que escribí acá, anoto la respuesta, pero avísenme. Imagino que no.
Entonces borro todo. Y acá anoto la respuesta. Entonces lo último que nos pregunta es determinar el vector de punto fijo. Que bueno, simplemente lo podemos hacer por cualquiera de los dos métodos. Ahí díganme ustedes cuál les interesa practicar. Digo, puede ser sistema de ecuaciones lineales o matriz adjunta. Por mí, de matriz adjunta. ¿Sí? Dale, bueno. Entonces, vamos a hacer esto. Tenemos, o sea, nos vamos a ahorrar todos los pasos iniciales. Vamos a decir que estamos acá, que pi por la matriz de transición menos lambda por la matriz de identidad va a ser igual a la matriz nula, al vector nulo, mejor dicho. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a asumir, o mejor dicho, como ya sabemos que la matriz es estocástica, vamos a decir que existe el lambda igual a 1. Entonces vamos a calcular la matriz B sub 1 que tiene ese autovalor, ¿no? Entonces, simplemente a cada elemento de la diagonal principal le vamos a restar 1 y nos va a quedar menos 0,5 acá, menos 0,9 en este elemento y menos 0,5 acá. Y todos los demás elementos se mantienen sin modificar. Esto es 0,3, 0,8, B era 0,1, A más B era 0,4 y esto era 0,1. Bueno, y ahora tenemos que hacer la adjunta de esto, que podemos hacer lo siguiente, podemos calcular la adjunta, si quieren lo calculo a mano, puede ser medio engorroso, o usamos el Symbolab, que es la página que calcula matrices, y simplemente metemos los números, que calcule la adjunta y tomamos los datos, como quieran. Yo asumo que todo el mundo sabe calcular una matriz adjunta, pero ustedes dirán. No, con Simbolaba si no te volvés loco. Genial. Entonces, a ver, voy a tener que dejar de compartir pantalla. ¿Tenés idea si alguna calculadora opera con letras? La verdad, ni idea. Yo me imagino que sí, porque en este mundo, digo, siempre hay algo para lo que estamos necesitando. Pero, mira, yo toda la cursada no usé de esas calculadoras, así que, digo, te puedes manejar con Symbolab o cualquier aplicación de cálculo de matrices, te maneja joya. Entonces, Entonces, bueno, van a tener que verme acá meter estos números. 0,5, 0,2, 0,1, 0,8, 0,1, 0,4, 0,1, menos 0,5. Y le vamos a dar a que nos dé el resultado. Y entonces tenemos que este es el resultado. Que para hacer más fácil voy a copiarlo directamente al Power. ¿No? Esta es la adjunta. Esperen que. Entonces, tenemos la adjunta. Y como le dije, tenemos que elegir una fila. Entonces, eh, elegimos cualquiera de estas filas. Está viendo. Esto está bien, ¿no? Sí. Elegimos cualquiera de las filas. Y lo que tenemos que hacer ahora es, como había explicado antes, que tenemos que sumar todos estos elementos, que nos da 0,66. Y cada elemento dividirlo por eso. Entonces, si alguien tiene calculadora a mano, puede hacer lo siguiente. Puede calcular esto. Santi, una pregunta. Sí, Esta matriz adjunta que sacaste en Symbolab vendría a ser la que es B1 asterisco, ¿no? claro. Esta es, lo voy a anotar para que quede, es B1
asterisco. Joya, gracias. Entonces, si alguien quiere... Va, igual no hace falta calcular esto porque digo, esto es 2 tercios, si no me equivoco. Esto es 1/6 y el otro también es 1/6, entonces tenemos... no lo vamos a hacer eso. Entonces, tenemos que el vector de punto fijo va a ser esto de acá. Tenemos 2 tercios, 1/6 y 1/6. Entonces, vemos que suma 1, así que podemos tranquilizarnos en ese sentido. Si quieren, puedo hacerla, para comprobar que está todo bien, puedo hacer la multiplicación ahí en el Symbolab directamente. Vamos a hacer la adjunta por, mejor dicho, este es acá. Ven ahí lo que estoy haciendo en el Symbolab, ¿no? Sí, sí, se ¿Se ve. ve? Bueno, vamos, para comprobar que está todo bien, hacemos el vector de punto fijo por... acá tendríamos que tener la matriz P en realidad. Pero bueno, nos va a dar 0 si se cumple. Eh, No, eso no está bien. Che, esto es raro. Em, a ver, esperen, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar directamente por la matriz de transición. Entonces 0,5, 0,2, 0,3, 0,8, 0,1, 0,1, 0,4, 0,1, 0,5. Che, está mal. Em, raro, ¿no? Voy a verificar que hice todo bien. Calculamos la adjunta. Pi menos lambda por i. Digo, si ven que está algo mal, avísenme, pero el procedimiento está bien. Un segundito, ¿eh? Qué raro. Salvo que la adjunta te dé... A ver, porque quizás la adjunta eh, que calcula el Symbolab no es la adjunta, sino la matriz de adjuntos. A ver si pruebo esto. Esperen un segundo. Porque suele suceder esto. Entonces, déjenme probar esto y ya vuelvo con ustedes. ¿Mm? Qué raro. Bueno, entonces no sé qué está pasando. Puede ser que te la dio transpuesta, Estaba pensando lo cuando, mismo, pero no es eso. ¿no? No. Ok. Bueno, no sé, si no lo podemos hacer por sistema de ecuaciones lineales, que no suele fallar también. Pero digo, todo... Qué raro. Me pareció haberlo hecho este ejercicio y que me va bien. Em, Yo lo hice por sistemas y, por ejemplo,
pi 1 me dio 0,5116 y no sé, vos 2/3 da 0,66. No sé de dónde viene esa diferencia. Esa diferencia. Pero a vos te dio bien, digamos, si multiplicás el vector de punto fijo por la de transición, te da el vector de punto fijo. No lo chequeé, ahora lo chequeo y Si no, mira, lo hacemos acá en vivo. ¿Tenés los datos? Sí. Decime. Pi 1 me dio 0,5116, 16, sí. pi 2 me dio 0,1512 Sí. y pi 3 0,3372. 0,3372. Entonces, claro, da. Sí, es eso. Quizás con fracciones da más correcto. Entonces lo hiciste por sistema de ecuaciones lineales y te dio, ¿no? Sí, no probé por adjuntos. Mm, qué raro. Bueno, no sé. Me voy a fijar si hice algo mal. eh, pero bueno, si no pasamos directo al ejercicio que viene y de última después se los mando tranquilo. A ver si lo. Porque recuerdo haberlo hecho por adjuntos y me da bien. Quizás Simolab calculó mal. A ver, vamos a darle por las dudas de nuevo. No, ahí estoy calculando cualquiera, estoy calculando. 0,9. Hago una consulta. Sí. ¿Cómo lo calculó por sistema de ecuaciones? Ven, acá me da otra cosa. Che, esto es raro. Eh, a ver un segundito, porque puede ser que haya calculado mal adjunta y por eso nos dio mal. De hecho tiene sentido, porque si se fijan, la adjunta por propiedad siempre tiene, todos los vectores son combinaciones lineales. Entonces, acá nos da cualquier cosa, no nos da una combinación. Bánqueme un segundo, ¿eh? Vamos a copiar ese resultado. ¿Cómo era el teclado? Así. Lo voy a pegar acá. Entonces, vamos a calcular de nuevo, esta vez con los nuevos valores, tomando la fila. Y ahora sí pongo 0,44, divido la respuesta. Mira, ahí me da lo mismo que te dio a vos. No sé quién habló recién. Sí, sí, ahí da lo mismo. Ahí da lo mismo, da 0,5116. Está bien, estaba Sí. mal la matriz adjunta, estaba mal calculada. Eh, entonces, ahora sí, con la matriz adjunta correcta y no la falsa matriz adjunta que nos dio Simbolab, yo le tiré flores y me devolvió cualquier cosa. Entonces, vamos a hacer, esperen, esta suma. Digo, una vez que esto ya lo expliqué bien, lo hacemos ya más rápido y no nos detenemos tanto, pero esto da 43 cincuentavos, la suma de todos los elementos, y vamos a dividir cada elemento por eso. Entonces, por ejemplo, el 0,44 nos da 22,43 avos, y ese va a ser el elemento 1 del vector pi. Entonces, ya directamente lo calculo sin escribirlo. Tenemos S, tenemos 0,13 dividido 43 cincuentavos. Estoy haciéndolo con la calculadora ahora. Me da 13,86 avos. Y el último elemento nos da 0,29 dividido 43 cincuentavos. 29,86 avos. Digo, esto solo demuestra lo importante que es hacer la comprobación para eh, asegurarnos de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces pi es igual a esto. Y si quieren lo comprobamos ahora sí, para no llevarnos el chasco de recién. Esperen, ahí se llega a leer. Entonces hacemos la adjunta, vamos a multiplicarla por
Mejor dicho, vamos a hacer esto. Vamos a hacer. Como estoy trabajando a pantalla partida, está difícil, pero la junta por una de 3 por 3. Entonces acá pongo los valores de pi, 13,86 avos, 19 o 29, pues, no, 29, 16 avos. Y acá en la matriz P, y si ahora no da, bueno, ya está. Me retiro como... Y ahí nos da lo que habíamos puesto antes, ¿no? Con decimales, pero es lo mismo. Siempre conviene expresarlo en fracciones, ¿no? Va a ser más exacto. Y sí, si podés, sí. Ok. Bueno, entonces esa es la respuesta, después del quilombo que nos hizo pasar Simulab. Después hay otra página que también hace multiplicaciones de matrices e incluso te calcula los autovectores y los autovalores. Después se las paso. Pero bueno, esta es la respuesta. ¿Hasta ahí hay alguna duda? Si no, pasamos al siguiente. ¿Estamos bien? Sí, sí, todo bien. Dale. Bueno, entonces ahora este ejercicio, que creo que es de la guía también, dice, dada la siguiente matriz de transición, donde no tenemos ningún valor para las probabilidades, simplemente tenemos la expresión algebraica, y nos dice, define la cadena de Markov sabiendo que P, imagino que esto es 1, 1, imagino que es así, salvo que no lo hayan aclarado, es igual a 1, entonces este elemento es igual a 1, y necesariamente este elemento tiene que ser igual a 0, porque por fila suma 1, entonces si uno ya es 1, el otro tiene que ser 0. Y salvo que nos den más data, digo, imaginamos que estos son positivos y P igual 2, 2 no es 1, entonces podemos decir que es una matriz absorbente. Eso es fácil. De última, si fuera realmente como dice, que dice ahí, P sub II, tendríamos en en los elementos de la diagonal principal 1 y en el resto 0. Y podríamos sentirnos tentados a decir que es absorbente, pero no, porque como expliqué con el ejemplo hace un par de slides, no era absorbente. No se cumplía una de las propiedades. Entonces, el siguiente punto dice que sabiendo que P22 es igual a 1 y que P11 está entre 0 y 1, encontrar el límite de P a la n cuando n tiene infinito. Entonces, acá aplicamos la propiedad que conocíamos de las matrices absorbentes, que cuando n tiende a infinito, la probabilidad de estar en los estados transitorios, que es la submatriz n de la forma canónica, es igual a una matriz nula. En este caso, nosotros tenemos la matriz con los datos que conocemos, que P11 está entre 0 y 1. Necesariamente P22 tiene que estar entre 0 y 1. P12, perdón. ¿Cómo cuesta escribir con esto, hijo? No, esto no era lo que quería hacer. Esperen, ¿eh? Esperen porque se me chispoteó. Bueno, vamos de nuevo. Entonces, este P12 tiene que estar entre 0 y 1. Como P22 es 1, porque nos lo dice la condición de la consigna, este va a ser 0. Entonces, si tenemos, por ejemplo, que este es el estado 1 y este es el estado 2, este es el 1 y el 2. Entonces, la probabilidad de quedarnos en un estado transitorio es P11, ¿no? Es la probabilidad de permanecer en el estado transitorio. Entonces, esto va a ser 0 en el límite. Y necesariamente, esto va a ser 1. Entonces, la probabilidad de pasar del estado transitorio al absorbente va a ser 1. Y abajo, esto no se va a modificar.
Entonces vamos a tener que este límite, o mejor dicho, no este límite, el límite cuando n tiende a infinito de p a la n va a ser 0, 1, 0, 1. ¿Se entiende? Sí, Santi, una consulta. ¿Cómo Sí. habías definido la cadena de Markov? Porque yo lo hice, pero me confundió ese PII. No había entendido si era P11 o... Sí, lo podés pensar de dos formas. Podés pensar que es P I I y por lo tanto que tenés este caso donde este es 1, este es 0, este es 0 y este es 1. Y podrías pensar que es una matriz absorbente, pero digo, no es un absorbente porque no puedes, tenés dos estados absorbentes, pero no puedes ir de cualquier estado al estado absorbente. No porque del estado 2 no puedes ir al 1 y del 1 viceversa. Lo que sí, si me fijo, o sea, este sería uno de los casos. Pero por ejemplo, si hacemos 1 por 0, esperen un segundo, 1 por 1 más 0 por 0, está bien. No, no dije nada. Entonces en este caso no sabemos bien qué es. El otro caso posible es que esto se refiere a P11 y por lo tanto este va a ser 1, P12 va a ser 0. Abajo no tenemos más datos, así que no sabemos. Pero si asumimos que son positivos, es una matriz absorbente. Eh, digo, si están entre 0 y 1, va a ser una matriz absorbente. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? No estaba chequeando este caso. Es 1 por 1 es 1. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y, un momento. 1 por 0, 0. No, no, está bien. Esto no cambia cuando lo multiplicamos. Bueno, entonces, el siguiente punto dice que sabiendo que P22 es igual a 0 y que P11 está entre 0 y 1, hay que encontrar el vector del punto fijo. Bueno, ahora podemos decir que la matriz de transición va a ser esta. Va a ser, P22 va a ser 0, esto necesariamente tiene que ser 1, y como P11 está entre 0 y 1, P12 también va a estar entre 0 y 1. Entonces, a priori es una matriz ergódica, porque podemos ir de cualquier estado a cualquier estado, ¿no? Entonces nos pide hallar el vector de punto fijo. Bueno, acá tenemos que hacerlo algebraicamente, plantear que pi por la matriz P es igual a pi, entonces que x por... Esperen, no, esperen un segundo, a ver. Entonces, si tenemos el vector que es de dos elementos, que vamos a hacer que sea 1 y 1 menos x, por p va a ser igual a el vector x, 1 menos x. Y simplemente planteamos el sistema de ecuaciones lineales, que acá a ver dónde lo puedo plantear porque está toda llena la pantalla. Vamos a borrar todo. Entonces, oh Dios, esto es... Entonces, perdonen, teníamos x por 1 menos x por p igual a x por 1 menos x. Y simplemente vamos a hacer eh, p11 por x más 1 por 1 menos x. O sea, más 1 menos x en realidad. Y esto va a ser igual a x. Y por otro lado tenemos que eh, x por... Estoy imaginando la matriz, esperen que la escribo de nuevo porque era P11, P12, 1, 0.
Entonces es X por P11, no, perdón, por P12, más 0 por 1 menos X, es igual a 1 menos X. Y bueno, entonces acá tenemos que resolver el sistema de ecuaciones lineales y hallar una expresión para X que dependa de los elementos de la matriz de transición. Es sencillamente eso. Si quieren lo desarrollo, pero me parece que con los medios que dispongo va a ser medio un embole. A lo sumo, si alguno lo hizo el ejercicio y quiere mostrar cuánto les dio el resultado, lo puede cantar. A mí me dio, pi1 me dio -1 sobre -1 menos p12 Como te digo, y menos 1, sobre -1 menos p12. claro. Esto es el elemento P. O sea, te dio X Pi1. pi1, está bien, o X, digo. Claro, sí, Y el otro elemento te dio 1 menos eso. sí. Está bien, tiene sentido porque, digo, acá tenemos un menos, pero menos sobre menos va a dar positivo. O sea, tiene que dar una probabilidad positiva. Y está bien, está desarrollado en el Ballestero este ejercicio, así que cualquier cosa, si quieren ver eh, el ejemplo, o sea, si lo quieren ver desarrollado, lo pueden ver ahí. Calculo que estará bien. Bueno, sigamos con el siguiente ejercicio, salvo que alguno tenga alguna duda. Digo, este es un ejercicio de final. Quizás no medio aburrido desarrollarlo porque es simple y es más de lo que ya vimos, pero está bueno para que se den una idea de qué suelen tomar. Digo, tampoco es que les van a tirar nada raro. Es simplemente ver si la cadena es irreducible, que podemos ver que no, porque tiene un estado absorbente. Entonces es absorbente, no es ergódica. Y además podemos llegar de cualquier estado al estado absorbente. Y por otro lado nos pide hallar la distribución estacionaria, que es lo mismo que el vector de punto fijo, así que no, tampoco me preocuparía por eso. Después no me acuerdo quién había pasado este ejercicio, que no sé si está presente, pero nos dice que dada la siguiente matriz de transición, con dos estados, que tenemos, nada, no me acuerdo cómo se llama esta letra griega, la del tridente, la otra es sigma, pero la otra no me acuerdo cómo se llama, puede ser que sea phi. Bueno, básicamente nos dice que tenemos esta matriz de transición. eh, Acá simplemente tenemos que poner el vector de estados de 0, porque nos dice si al momento inicial se sabe con certeza que nos encontramos en el estado I, cuál es el vector de estado al momento 2. Entonces, sabemos que con certeza estamos en el estado I, este es el vector de estados, y tenemos que calcular la probabilidad, eh, el vector de estados tras dos pasos, que es simplemente el vector de estados en 0 por esa matriz al cuadrado. Es simplemente hacerlo algebraicamente y nos va a dar una expresión. Se lo dejo para que lo piensen o lo resuelvan. Y el más interesante quizás es este que nos dice cómo debe ser la relación entre esta letra que creo que es phi y sigma cuando el límite de p a la n cuando n tiende a infinito. ¿Cómo se les ocurre plantear este problema? Yo lo mandé justamente por ese, porque no supe. Ah, ahí va, eras vos, es cierto. Pues yo. Entonces, bueno, básicamente lo que vamos a ver es que si suponemos que esta es una matriz eh, que no es absorbente, o mejor dicho, si suponemos que es una matriz regular, ¿m? Podemos pensar que eh, el límite de p a la n, cuando n tiende a infinito, va a ser, como le dije, la matriz W mayúscula, que es la matriz del mismo orden que P, que tiene en sus filas tiene el vector de punto fijo, ¿no? Entonces,
supongamos que el vector del punto fijo sea, eh, no sé, C y D. Bueno, en la fila 1 va a tener C y D, y en la fila 2 va a tener C y D. Entonces, la relación entre eh, este elemento y este elemento, cuando P a la n cuando n tiende a infinito de P a la n, sencillamente va a ser C sobre C, ¿no? Va a ser igual a 1. Esa es la explicación, digamos, lógica. Otro caso puede ser que sea absorbente en el estado X y tengamos lo siguiente, que en el infinito, o tras infinitos pasos, tengamos esta matriz, pero bueno, se cumple lo mismo, 1/1. ¿Mm? Es eso lo que pide el ejercicio en realidad, no es que puedan usar la herramienta teórica de saber el límite para plantear cuál sería la relación entre esas dos cosas. ¿Se entendió? Sí, sí, yo me había puesto a como desarrollar para encontrar el vector fijo y tipo Sí. me mareé toda. Claro, no, a veces están mal planteados los ejercicios en términos de lo que buscan que vos sepas. Eh, Quizás eso es una de las críticas más grandes que se le puede hacer a las guías, pero en síntesis es eso lo que busca que sepan. Después, acá alguien había planteado este ejercicio, que es más complicado. Eh, no sé si está quien mandó este ejercicio, que es de parcial. Sí, fui yo también. Joya. ¿Cómo es tu nombre? Porque si no, siento que no hablo Vicky, con nadie. ¿Cómo? Vicky. Vicky. Vicky, ahí está. Ahí va. Bueno. Este ejercicio, digo, a primera vista parece un quilombo porque no te dan casi números, pero van a ver que si usamos la lógica y lo que sabemos, sale fácil. Entonces nos dan una matriz de transición P que tiene elementos P sub i j, que es de R por R. Este es el orden de la matriz. Y nos pide clasificar la cadena de Markov sabiendo que, y atención con esto que es un quilombo, dice que la sumatoria de i igual 2 hasta R, que es el orden de la matriz, de P sub i r es igual a R menos 1. Y P 1R pertenece al conjunto o al intervalo 0, 1, pero digamos sin ser 0 o 1. Entonces, acá hay que poder visualizar lo que nos está diciendo esta definición, este choclo de acá. Entonces, nosotros tenemos una matriz P que tiene más o menos esta forma. O sea, no nos dan el orden de la matriz, entonces no podemos visualizarla completamente, pero suponemos que es así. Es P 1, 1, bin, 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 esto es así, P1R. Lo mismo hacia abajo, esto es P, la fila R, 1. Y así, esto es P, R, R. Y bueno, imaginamos que los demás elementos los denotamos con puntitos suspensivos. Entonces, ¿qué nos dice esta condición? Esta sumatoria de i igual 2 a R de los elementos P sub IR es igual a R menos 1. Nos dice que, eh, esperen, para la fila, desde la fila 2 hasta R, la suma de los elementos de cada columna va a ser R menos 1. Entonces, si tenemos, esta es la fila 1, esta es la fila 2, la suma de los elementos de todas las columnas, desde la fila 2 hasta la fila R, va a ser igual a R menos 1. O sea, al orden de la matriz menos 1. Entonces, esperen que lo tengo acá anotado el ejercicio por las dudas. Y nos dice además que P de 1, o sea, P1R, o sea, la fila 1 hasta R están entre 0 y 1. O sea, todos estos elementos, esperen que pongo todos estos elementos van entre 0 y 1.
entonces eso como lo primero que nos dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo podemos pensar esto? Eh, que esto sea R menos uno, digamos que la suma de la columna de los elementos de 2 hasta R, que sea R menos uno, nos dice que por lo menos una... eh, espera un segundo. R menos uno. O sea, pongámoslo así, si todos los elementos de la columna fueran uno, la sumatoria nos daría R, ¿no? Pero nos da R menos uno, así que por lo menos uno de esos elementos tiene que ser cero. O en su defecto tiene que haber varios elementos que sean em, estén entre cero y uno. ¿Por qué me suena tan raro esto si cuando lo planteé tenía sentido? Un momento. Igual 2 hasta R menos uno. Y 1 R está entre cero y uno. O sea, lo que nos está diciendo es que eh, ninguno de estos estados es absorbente, ¿no? Porque si fueran absorbentes, o sea, ahí va, ahora entiendo, ahora quedó claro. Eh, no, che, esto está raro. Esperemos un segundo. 1R, esto está entre cero y uno. Ah, cuando lo planteé tenía más sentido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a seguir con los restantes puntos y de última después volvemos. ¿Está bien? Porque ahora me mareé y no estaría teniendo sentido. Entonces, este punto B dice deducir P sub I sub J en dos pasos. Simplemente es lo que hicimos antes de plantear la ecuación de Kolmogorov, de Chapman-Kolmogorov, de una probabilidad conjunta. Eh, pero acá, digamos, sin ningún índice en particular, simplemente de forma genérica. Y después nos dice que suponiendo que R es igual a 2 y que P y J está entre cero y uno para todo I y para toda J, nos está diciendo que la matriz es de orden 2. Entonces tenemos esto así. Y nos dice que todas las probabilidades están entre cero y uno. Por lo tanto, podemos decir que es una matriz regular. No es absorbente tampoco. Entonces nos pide hallar el vector de punto fijo, que bueno, ya lo hicimos antes. Y nos pide calcular la matriz de transición de largo plazo, que simplemente es hacer esa matriz, calcular este límite de P a la N, o sencillamente reemplazar el vector de punto fijo en cada una de las filas de la matriz de transición. Eso es lo que implicaría hallar la matriz de transición de largo plazo. Em, claro, el punto más complicado es el 5A, que ahora no sé por qué me suena tan raro. ¿Será que me habré confundido con... Bueno, de última, si no, después les mando la resolución cuando lo pueda pensar más tranquilo. Eh, Quizás ahora por estar haciéndolo en vivo cuesta más y me cuesta hallar la respuesta. Por si queda alguno más acá. De este ejercicio que no sé quién lo mandó, quieren que lo veamos, no sé, porque ya son casi las 6, faltan 20 minutos.
¿No? ¿Hay alguien ahí? Hola. ¿Me escuchan o se cortó la llamada? Estoy. Estamos, ¿no? Estamos. Sí. Ah, perdón. No sé si no será mucho hacerlo o si no alguno puntual que creas que es más importante que otro, más. Díganme ustedes, digo, yo el tiempo hasta las 6 tengo. De última los puedo ir indicando cómo poder cómo encararlos. Digo, a ver, Dale, el dale. 5 que nos da esta matriz genérica, y se plantea la condición para que el proceso de Markov sea regular. ¿Cuál es la condición? Que para alguna potencia n, eh, para alguna potencia n, todos los p sub i j sean mayores a cero, básicamente. Expresar p sub, o sea, la probabilidad de pasar de 1 a 2, del estado 1 a 2, en dos pasos, es usar la ecuación de Chapman-Kolmogorov, no tiene más complicación. Hallar el vector de estados inicial 2, el vector de estados tras dos pasos, dado un vector de estados inicial, es hacer, como ya saben, B0 por P a la 2 y expresar este límite de P a la n cuando n tiende a infinito es hallar el vector de punto fijo y reemplazarlo en las filas de la matriz de transición. Digo, todo lo que vimos ya en los ejercicios pasados se va repitiendo. Por eso les digo que capaz no hace falta detenerse con tanto énfasis en los temas de Markov. Y después tenemos otro problema que arranca de forma similar, que nos dice definir la cadena de Markov sabiendo que P21 es igual a 0, o sea, este elemento es igual a 0, y P11 por P12 sobre P22 es menor a 1. Ah, no, está entre 0 y 1, perdón. No, esto hay que leerlo completo. ¿Alguien iba a hablar? No. Entonces, si este elemento es 0, P22 es igual a 1 porque tiene que cumplir la de cierre. Entonces, en principio tenemos esta matriz así. P11, P12, 0 y 1. Entonces, luego nos dice que P11 por P12 sobre P22 va a ser menor, va a estar entre 0 y 1. Nosotros tenemos este cociente, P11 por P22, por P12, perdón, sobre P22. P22 es 1, ya nos lo dice el mismo problema. Entonces, esto va a estar entre 0 y 1 si esto es menor a 1. Entonces, P11 por P12 da un número menor a 1, entre 0 y 1. Entonces, solo sucede si P11 y P12 están entre 0 y 1. ¿Se ve? Por lo tanto, ya tenemos por lo menos una noción sobre todos los elementos de la matriz de transición. Y la cadena de Markov va a ser entonces absorbente, porque tenemos un estado absorbente, la probabilidad de pasar al estado absorbente desde el estado transitorio es positiva, entonces se cumple que sea una cadena de Markov absorbente. ¿En eso alguien tiene alguna duda? No, está ¿No? todo bien. Fantástico. Bueno, entonces seguimos. Calcular B, el vector de estados tras dos pasos, teniendo en cuenta los opuestos del inciso A y sabiendo que B sub 0 es igual a alfa beta, con alfa y beta mayores a 0. Digo, es calcular de nuevo un vector de estados tras n pasos, tras dos pasos. Y luego calcular el vector de punto fijo sabiendo que P sub ij está entre 0 y 1. Entonces, que es una matriz regular y por lo tanto podemos hallar el vector de punto fijo y hallar la matriz de transición. No, perdón, solo el vector de punto fijo nos pide. Este último punto no sé si está bien planteado, no sé si tiene sentido, porque nos pide calcular cada una de las probabilidades de la matriz de transición, pero no nos da ningún número.
Lo único que podemos plantear es que si BK es un vector cualquiera, por la matriz de transición nos da W, que es el vector de punto fijo, entonces esta matriz P es la matriz de transición tras infinitos pasos, la de largo plazo, que como les dije cuando mostré las propiedades del límite, si multiplicamos cualquier vector por la matriz de probabilidades de transición de largo plazo, nos va a dar el vector de punto fijo, indicando que es un estado, digamos, de equilibrio, de que no podemos salir de ese estado, no importa qué vector le demos acá. Pero me parece raro que nos pida calcular cada una de las probabilidades de la matriz de transición. Creo que no hay más ejercicios, digo, como ven eh, la mayoría de los ejercicios se repiten en lo que nos piden y no ahondan mucho, es más interpretar a veces qué condiciones cumplen las probabilidades de transición, como este que está acá, que bueno, después les mando bien la resolución o cómo se puede pensar el ejercicio, que ahora no me está saliendo, pero bueno, es eso básicamente. Si a alguno o alguna le quedó una duda, chiflenme. Podemos ver cualquier otro de los temas o ver algún otro ejercicio que tengan. Díganme. Si no hay más dudas, entonces cerramos acá y bueno, eh, después les mando esa resolución que faltó. Dale, Santi, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, fantástico. Entonces nos vemos el sábado que viene. Me van avisando qué onda y bueno, perdón por ese último ejercicio que... Tengo una pregunta así más general, no de los temas. Sí, Porque noto que el tema que viene, como que no sé si tiene mucho que ver con esto, puede ser, porque viene estática comparativa. sí, tal cual. Sí, no tiene mucho que ver. Ah, ok. O Ma- sea, es medio, puede ser que sea bien conexo. Sí, sí, Markov entra por la ventana, o sea,